Bienvenidos a esta nueva edición de Ñandi Yarañe Dominical, presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ñandi Yarañe Dominical. Estamos iniciando nuestro programa de todos los domingos, queridos amigos, querida familia. Hoy, en este domingo, que ya es el primer domingo del tiempo cuaresmal, el Señor nos presenta como siempre su palabra, el Señor nos enriquece como siempre a través de su palabra. ¿Y qué nos dice en este primer domingo del tiempo de Cuaresma? Estamos con el libro del Deuteronomio, capítulo 26, 1, 2, 4 al 10. Dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que el Señor te da. Tú las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido por el Señor, tu Dios, para constituirlo morada de su nombre. El sacerdote tomará la canasta que tú le entregues, la depositará ante el altar, y tú pronunciarás estas palabras en presencia del Señor tu Dios. Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y se refugió allí con unos pocos hombres, pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Entonces pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión, y nos hizo salir de Egipto con el poder de su mano y la fuerza de su brazo en medio de un gran terror, de signos y de prodigios. Él nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso, ofrezco ahora las primicias de los frutos del suelo que tu Señor me diste. No, tú depositarás las primicias ante el Señor tu Dios y te postrarás ante tu Dios y te postrarás delante de Él. Palabra del Señor. Bueno, queridos hermanos, aquí entonces tenemos esta historia de salvación, como nos va narrando el libro del Deuteronomio. Es una escuela que, según los estudiosos, ¿verdad?, nos dicen que tiene mucha influencia sobre toda la teología que nosotros hoy tenemos en la Biblia realmente. Todo lo que se escribe en la Biblia, tanto con otras tradiciones, la tradición también sacerdotal, más la tradición deuteronomista, nos enseña, nos ayuda a mirar esta palabra de Dios, a entender la palabra de Dios, a comprender la palabra de Dios. Y por eso hace casi como su profesión de fe el autor sagrado, o mejor dicho, el autor sagrado le hace entender al pueblo de Israel, a cada israelita, a cada judío, lo importante que es el buscar las raíces, entender la palabra de Dios desde lo más profundo, cómo va surgiendo, cómo se va escribiendo, porque la palabra de Dios no cae del cielo. La palabra de Dios no es un libro que Dios lo escribió allá en el cielo, de culadrillo ya de nave, no. La palabra de Dios es antes que nada historia de salvación, es decir, historia del hombre, donde nosotros, inspirados por Dios, donde la intervención de Dios en nuestra vida y en nuestra historia es una intervención profunda. Es por eso que dice también Él que la verdadera herencia es el de la tierra, pero por otra parte también existen otras herencias mucho más importantes, ¿verdad?, que es nuestra propia formación, que es el conocer a Dios, que es vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Cuando tomes posesión de esta tierra y te establezcas allí, entonces viene un segundo elemento, ese es el primero. Recogerás las primicias de todos los frutos que extraigas de la tierra que te da el Señor tu Dios. Es decir, te habla de nuevo de generosidad. Diga tú inconde entonces, porque la tierra te ha dado gratis. Tú lo has trabajado, pero es la tierra la que ha producido. Tú has hecho, tú has plantado, tú lo has limpiado, lo has cuidado, pero es la tierra la que te ha dado. Y la tierra pertenece a Dios. La tierra
está siempre y seguirá estando. Entonces, queridos hermanos, este elemento es importantísimo, ¿verdad? Que los entendamos. En esta lectura nos habla entonces de mucha generosidad, de apertura del corazón hacia los demás. Las pondrás en una canasta y las llevarás al lugar elegido del Señor, tú para constituirlo en el nombre de Dios. Se dan cuenta que esto es elemental, porque tiene que ofrecer el israelita, aquí en este caso, esa canasta que son las primicias. No es lo que nos sobra, no es aquello que tal vez robamos incluso de los demás, con de rico formal, pero a costa de los pobres, a costa de aquellos proyectos que tenían que hacerse para el pueblo, porque no hay plata robada que no haya tenido una finalidad para toda la población, para todo el país. Entonces yo soy rico, millonario, pero si uno mira un poco, vaya a la puede tener delante de millonario, o la gente tereía lleva, o bebe todos los días, bebe todos los días, pero entonces es una familia humilde, sencilla, que vive de acuerdo a su sueldo, ¿verdad? De repente vemos que algunos en meses. Entonces es para desconfiar, ¿verdad? Sobre todo porque aquí el Señor nos está diciendo cómo vamos a salir de esa situación. Aquí nos hace hacer una profesión de fe y nos hace entender este camino que tenemos que hacer, y es un camino de conversión. Estamos en tiempo de Cuaresma. Mi padre, un arameo errante que bajó a Egipto, y se refugió allí con unos pocos hombres. Pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios los maltrataron, los oprimieron y nos impusieron una dura cerviz. Es decir, cuando caemos en ese pecado, cuando nosotros somos egoístas, cuando nosotros nos dividimos, porque normalmente la acción aquí del mal, del pecado, del triunfo del enemigo sobre nuestras naciones, son triunfos por falta de unidad, por falta de entendimiento. Cada uno hace lo que quiere, cada uno tiene su ideología y no tenemos una formación profunda, una formación general y una formación que trate de unir, ¿verdad?, todas las fuerzas, porque será la única forma como vamos a salir adelante, ¿verdad? Y eso es lo que la palabra del Señor hoy nos está diciendo. Pedimos auxilio al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escucha nuestra voz. Él vio nuestra miseria, nuestro cansancio y nuestra opresión. Pidamos entonces, queridos hermanos, esta gracia especial, porque aquí el libro de Deuteronomio nos hace una síntesis de un caminar del pueblo, pero al mismo tiempo, haciendo esta síntesis, nos llama a nosotros a comprometernos seriamente con nuestra iglesia, a comprometernos seriamente con nuestras capillas, con nuestra familia. Y que la bendición del Señor entonces siempre sea esa fuerza que nos anime a seguir luchando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiarnos nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAM. Hacemos. La lectura histórica del pontificado de Pío XII cambió tras la obra El Vicario, del alemán Rolf Hochhuth. En ella acusaba al entonces Papa de haber guardado silencio durante el Holocausto. La realidad es que Pío XII autorizó en secreto abrir los conventos de Roma e Italia para que acogieran a judíos que escapaban de los nazis. Para aclararlo, desde hace años la institución que creó Israel para conservar la memoria del Holocausto, el Yad Vashem, pedía que se abrieran los archivos. Francisco ha dado el paso. Ho deciso che l'apertura degli archivi vaticani per il pontificato di Pio XII avverrà il 2 marzo 2020. El Vaticano tiene por norma abrir los documentos internos relacionados con un pontífice 70 años después de su papado. En este caso, Francisco ha autorizado que se abran los archivos 8 años antes de lo previsto. Lo anunció durante una reunión con empleados del Archivo del Vaticano, más conocido como Archivo Secreto Vaticano. Dijo que la documentación que estará disponible para los estudiosos va desde marzo de 1939 hasta octubre de 1958. El Papa lamentó que la figura de Pío XII sea víctima de prejuicios y exageraciones. Dijo que espera que los documentos arrojen la luz necesaria para esclarecer el papel de su predecesor. Assumo questa decisione sentito il parere dei miei più stretti collaboratori. Con animo sereno e fiducioso, sicuro che la seria e oggettiva ricerca storica saprà valutare nella sua giusta luce, con appropriata critica, momenti di esaltazione di quei pontefici e senza dubbio anche momenti di gravi difficoltà, di tormentate decisioni, di umana e cristiana prudenza.
De hecho, el proceso de canonización de Pío XII está en marcha. En 2009 fue declarado venerable. Expertos como Dominique Oversteinis, a quien Rome Reports entrevistó en 2014, subrayan que la silenciosa ayuda que Pío XII ofreció a los judíos fue muy efectiva. El 4 de junio de 1944 había en la ciudad 9.930 y de esos fueron ayudados 6.300, es decir, unos 2/3. La decisión de abrir los archivos a estudiosos también ha sido bien acogido por sectores críticos contra Pío XII. Estos expresaron su satisfacción al conocer la noticia porque dicen que podrá ayudar a arrojar luz en uno de los periodos más difíciles de la historia. Hace 6 años, Benedicto XVI concluyó su pontificado. Fue el punto final de un proceso que comenzó con esta declaración. In gravescente etate, non iam aptas esset monus Petrinum eque administrandum. El 28 de febrero de 2013, Benedicto XVI salió por última vez de los apartamentos pontificios y en la puerta le esperaban los empleados del Vaticano para despedirlo. Luego fue escoltado hasta un helicóptero en los jardines vaticanos con el que se trasladó hasta Castel Gandolfo. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Meses más tarde, Benedicto XVI regresó al Vaticano. Desde entonces reside en el exmonasterio Mater Ecclesiae, dentro de los jardines vaticanos. Asumió el título de Papa Emérito para subrayar que ya no es obispo de Roma. En su residencia recibe visitas del Papa Francisco y de otros amigos y conocidos. Seguimos con Ñande Yarañe, queridos hermanos. Estamos reflexionando la palabra del Señor en este primer domingo de Cuaresma. Y el Señor nos invita en esta segunda lectura desde la carta que escribe Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 10, del 5 al 13. ¿Y qué nos dice esta palabra del Señor? A pesar de esto, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos, como lo hicieron nuestros padres. No adoren a falsos dioses, como hicieron algunos de ellos, según leemos en la Escritura. El pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó para divertirse. No forniquemos como algunos de ellos, y por eso en castigo murieron 23.000 en un solo día. No provoquemos al Señor, como hicieron algunos de ellos y perecieron víctimas de las serpientes. No nos rebelemos contra Dios, como algunos de ellos, por lo cual murieron víctimas del ángel exterminador. Todo esto les sucedió simbólicamente, y está escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en el tiempo real. Por eso, el que se cree muy seguro, cuídese de no caer, y Él no permitirá que sean tentados más allá de sus fuerzas. Al contrario, en el momento de la tentación, les dará el medio de librarse de ella y los ayudará a soportarla. Queridos hermanos, entonces esta lectura, la segunda que nosotros estamos leyendo desde la carta de Pablo a los romanos, nos habla en primer lugar, dice, a pesar de todo, muy pocos de ellos fueron agradables a Dios. Muy pocos fueron agradables a Dios. Porque la peñan de Yarañe y no ñandejina que muy pocos fueron agradables a Dios, quiere decir que no siempre estamos cumpliendo o estamos haciendo, ¿verdad?, lo que el Señor quiere. Y justamente después aquí este libro nos pone el ejemplo, porque sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Es decir, dentro de la teología de la retribución, este aspecto cae muy bien. Hemos pecado, Dios entonces nos castiga, incluso aquí el castigo de la muerte. Tenemos que arrepentirnos,
para que Dios nos pueda restaurar. Y por eso nos dice así, estos que pecaron quedaron sus cuerpos tendidos, dice, como un castigo de parte de Dios. Todo esto sucedió simbólicamente para ejemplo nuestro. Kola y ponave añande en guaná, apea la ñande, ñajendu ponana, ayayesa apea ponana, ayayapuave y le catumieye. Apea oiche petimo anabe y ayeba pejendu ayahina va para la ceja ea, peye anabe y pepende con asopupe, va para la ceja yapona, va para la ceja yapona ve y gatujan guaycha hay coponave, ayeba cristianos aycha. Todo sucedió simbólicamente para ejemplo nuestro, a fin de que no nos dejemos arrastrar por los malos deseos. No nos dejemos arrastrar por los malos deseos. Esta es una de las fuerzas más grandes, ¿verdad?, que nosotros podemos tener de la palabra del Señor. Aniquen o entonces cosas foráneas, cosas extranjeras, cosas de fuera, que no están aculturadas verdaderamente a nuestra nación, a nuestro país, a nuestra cultura. Porque la religión tiene que hablar y nos habla a la vida del pueblo, de las costumbres, de la relación estrecha, ¿verdad?, que existe entre el hombre y el suelo, el hombre y su cultura. Y por eso la profesión de fe dice, mi padre era un arameo errante que bajó de Egipto y se refugió allí por unos pocos días con unos hombres. Pero luego se convirtió en una nación grande, fuerte y luminosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura servidumbre. Aquí nos está recordando todo lo que significa ese proceso que el pueblo de Dios había sufrido. El pueblo de Dios que fue a la esclavitud. Pero es importante lo que está diciendo, ¿verdad? Esto que nosotros miramos aquí es para arrancar lo malo, para que nosotros podamos hacer bien a los demás. ¿Verdad? Les decían los padres, papá, mamá, no adoremos falsos ídolos, falsos ídolos. E dice, cuando tenemos 10.000 cosas y nosotros vamos detrás de eso nomás. Tu ídolo puede ser, no sé, el fútbol. Misa ya repetir ese partido. Importante grande partido que Dios. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora que hay fiesta. Ajá, a otro lado. Ahora que hay reunión. A domingo es justamente día del Señor. Dominus quiere decir día del Señor. Upeanango entonces ñande atipana ñande bepa añajendo mi peñande yara ñe peñande yara y se bañandebe. Y por eso te insiste. No adoren a los falsos dioses como hicieron algunos de ellos, según leemos en la Escritura, según leemos en la palabra del Señor. No adorar a los ídolos, sino que adorar a Dios. Entonces, queridos hermanos, con esto el Señor nos vuelve a reiterar y nos vuelve a decir una palabrita importante. No nos rebelemos contra Dios. No nos rebelemos contra Dios. Es decir, solamente Dios es el que puede dar sentido a tu historia, a mi historia, a nuestra historia. Solamente Dios es el que nos puede ayudar para salir adelante, para esforzarnos profundamente, ¿verdad?, en ese corazón de Dios. Pero no nos rebelemos contra Dios. Dios está muy, muy, muy contento cuando nosotros volvemos, cuando hacemos este camino. Y después la palabra de Dios nos vuelve a decir que todo esto sucedió, dice, simbólicamente. ¿Símbolo de qué? Símbolo de nuestra redención. Símbolo de la presencia de Cristo. Símbolo de la presencia del ungido. Escrito para que nos sirva de lección a los que vivimos en tiempo real, este tiempo que es nuestro. Este es el tiempo en donde nosotros tenemos que cambiar. Aniraña pensaría ya, bueno, en el futuro, llegará a ser muy tarde. Llegará a ser muy tarde. El Señor quiere que ahora nosotros hagamos ese camino. Y por eso, ustedes dicen, no tuvieron tentaciones a sus fuerzas. Al contrario, queridos hermanos, si no tenemos esa
tentaciones para vencer con la fuerza de Dios, ciertamente que será imposible. Pidamos su gracia y pidamos su bendición hoy en este día. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Fundación Ñande Yara Ñe'e presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yara Ñe'e. Y estamos compartiendo desde la casa de la hermana Regina Siam con los grupos de Alcohólicos Anónimos y también con los familiares, este grupo de autoayuda y también de los narcóticos anónimos. Ellos se denominan Al-Anon y Naranon, ¿verdad? Así es, Así mismo. No me equivoqué. No, no te equivocaste. Bueno, y queremos compartir un poco contigo también esta experiencia. ¿Vos pertenecés al grupo cuál? ¿Naranon? No, Narcóticos Anónimos. Yo soy miembro de Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos, sí. ¿Y cómo es un poco tu experiencia? Okay. ¿Y cómo es que viniste a parar aquí también Okay. a este
lugar? Bueno, soy un adicto en recuperación y bueno, mi historia es como la de todos los adictos, ¿verdad? De mucho sufrimiento, de no poder parar. Yo soy adicto desde los 18 años, prácticamente 19 años. Estuve con el problema de la adicción sin saber que era una enfermedad, sin saber qué pasaba conmigo. ¿Dónde sería eso? ¿En el colegio? ¿Cómo comienza? Desde terminar el colegio. Ya. Desde terminar el colegio, por la mala junta. Porque eso me interesa un poco porque Ok. como yo trabajo mucho con los jóvenes, Exactamente. y muchas veces yo hablo con ellos y ellos me dicen, no, esto es probar nomás una vez y después salimos solos, por eso que me gusta de personas que realmente Y yo soy están en la de los que situación. nunca me consideré el vago, porque siempre Claro. fui muy intelectual. O sea, yo al conocer el programa y al entender de que tengo una enfermedad de la adicción, que soy obsesivo y compulsivo, ahí entendí que yo siempre desde chico fui obsesivo por el estudio. Yo quería tener las notas más altas, quería tener la aprobación de mis padres y me volví obsesivo por eso. O sea que aquí no es una cuestión de ser un vago entonces. Exactamente, eso hay que quitarlo de lado. Ya. Que, no discrimina, no discrimina. Y nada, y cuando conocí la sustancia, inclusive yo me sentía, wow, puedo estudiar más tiempo, puedo estudiar más, porque me estimulaba. Ah, ya. Pero ¿qué pasa? Se volvió progresivo. Llegó el momento que ya no podía controlar más. La sustancia ya me controlaba a mí. Claro. Yo hace 3 años conocí el programa de Narcóticos Anónimos. Empecé, pero no me rendí del todo. Yo quería poder consumir con éxito nada más. Ah, claro. No o hacía sea, vos caso. controlarle. Quería agarrar controlar, de yo nuevo pensaba, el control. pero no entendía, no tenía lo que me pedía el programa, que era receptividad, honestidad y buena voluntad. Entonces hacía a mi manera, o sea, yo me iba a las reuniones, pero no era lo suficientemente honesto, no tenía madrina, no practicaba los pasos, lo que me exige el programa. Claro. Y hasta que volví a recaer en el consumo y cada vez fue mucho más progresivo y peor. Hasta que terminé un mes encerrado y aislado en mi pieza. Es donde yo le llamo tocar fondo, porque yo ya no tenía nada, no me divertía, yo consumía nada más. Inclusive me llegaba a arrodillar en la cama, a decir, por favor, no puedo más, y volví a hacerlo. Hasta que decidí pedir ayuda. Ahí llega el poder superior y dije, no, tengo que salir. Me comuniqué con un hermano y le dije que necesito irme a la reunión. Y fue un 2 de septiembre de este año que regresé al grupo con todo, rendido, harto de estar harto, me entregué a los servicios. Esto que estoy haciendo para mí es un servicio porque estoy informando, estoy transmitiendo un mensaje de esperanza. ¿Entendés? Yo ahora mismo, si no fuese por estar acá, hubiese estado drogándome. Claro. Porque eso es lo normal para un adicto, es consumir. Entonces yo le necesito a mis compañeros porque yo solo no puedo. Claro. Entonces yo necesito el grupo. Ahí me cayó la ficha de que yo solo no podía en el grupo. Empecé a ser más receptivo y a decir, no puedo solo. Nosotros utilizamos mucho el tema del teléfono. Cuando yo llegué a la reunión me dijeron, nosotros te vamos a querer hasta que vos te empieces a querer. Y me dieron un llavero blanco que significa la rendición. Claro. Y levantar bandera blanca. Exactamente. Y fue muy copado para mí y hasta ahora estoy muy agradecido por eso. Participé en la CRENAPI, en la convención. Le conocí a amigos extranjeros que hasta hoy en día tengo contacto con ellos. Compartimos el solo por hoy, lo que pensamos, nuestras experiencias. Lo que te estaba diciendo, que el teléfono es importante porque nos damos un folletito de bienvenida donde se anotan todos los números de los miembros. Entonces, cuando vos tenés ese deseo, esas ganas, esa fisura, como le llamamos, esas ganas de consumir, le llamamos a un compa para que nos tranquilice y son 5 minutos nada más o menos, y ahí nos pasa el deseo. Y entonces, hasta eso utilicé. La primera vez que conocí el programa hace 3 años atrás, como le había dicho, yo no hice eso. Ni siquiera agarré el papelito y puse ahí en el escritorio. Claro, y nunca lo usé.
Y me encerraba nada más y solo, para no tratar de consumir, para cumplir con la abstinencia. Pero no es eso lo que pide el programa. No es solo cuestión de abstinencia, sino es cuestión de dejarse ayudar entonces. Exactamente. Yo necesito cambiar el vacío que tengo porque dejé de consumir mi sustancia de preferencia por el programa. Y es lo que estoy haciendo ahora. Yo hago los pasos, tengo una madrina porque me siento más afín con una mujer. Con una compañera, con una veterana, hago una pregunta del paso, yo estoy en el paso 1 todavía, porque tienen como 70 preguntas y respondo 1 por día. Y ahí yo siento como que la prueba de mi rendición tangible, porque al escribir y después leer lo que escribo, me hace entrar en mí, me hace... ¿Entendés? Me hace vivir el programa. Claro. Y con respecto un poco a tu entorno, sí. Familia, hermanos, no sé, trabajo. ¿Cómo es cuando vos te sentís ahí, o cuando te sentiste sobre todo ahí en el pozo y ahí te dabas cuenta que lo único era consumir? Yo tuve que dejar todo, porque yo ya no podía salir de mi pieza. Yo tuve que dejar todo, ya estaba harto de mentir también. Mis padres sufrían detrás mío porque no podían abrir la puerta, pero yo en el fondo querían que rompa la puerta y que me quiten y me lleven. Tanta era mi desesperación que no podía. Y fue terrible. Ahora notan la diferencia y es otra cosa. Claro. Yo ahora estoy enfocado en mi recuperación. Hoy cumplo 60 días de estar limpio. Al salir de acá me voy al grupo y voy a recibir mi llavero color verde. Está dando un paso. Sí, es un paso importante, porque para mí es un milagro no consumir un día. Claro. Y decime, y en este sentido, tus padres que sufren, etcétera, etcétera, y después ellos también hacen algún programa en este sentido. Mis padres ya tienen conocimiento con el tema. Ya. También tengo parientes con el mismo problema, con la misma enfermedad, pero ya están recuperados y con mucho tiempo de recuperación inclusive. Y también eso me daba esperanza a mí, me dio esperanza. Pero antes yo no quería ver, o sea, no quería ver, no quería entender. Pero ahora que toqué fondo, sí, todo me sirve, todo tipo de esperanza, de fortaleza me ayuda a mi recuperación. Ahora estoy netamente dedicado a mi recuperación. Te sugieren 90 días, 90 reuniones cuando llegas a la primera reunión. Y hoy es mi número 60. Y cada día te dan un paso nuevo. Claro, yo cada día en el grupo yo tengo que renovar mi compromiso de 24 horas. Entonces yo me presento en el grupo, soy adicto en recuperación, mi plan de 24 horas pasé bien porque no me drogué y estoy limpio, solo por hoy. Y para mí era loco porque... Ese es el eslogan de todos los días. Exactamente, para mí era loco al comienzo porque yo decía, bueno, en el grupo tengo 2 horas, me quedan 22 horas nomás ya, voy a dormir 7 horas, ¿entendés? Y iba acumulando horas para que me sea más fácil. Después solo por hoy, solo por este momento, solo por ahora. Porque es muy terrible la enfermedad. El efecto de la droga como tal. ¿Qué es lo que produce en vos para sentirte así? Vos decías que te domina, o sea, no sos ya vos, sino que es la droga la que te domina. Exactamente. Y como se dice, como estuvieron diciendo, yo no sé lidiar con mis emociones. Y encontré una sustancia que me anestesiaba mis emociones. Por eso para mí, estar sin consumir drogas y enfrentarme a la vida tal cual es muy dura. Porque yo no estaba acostumbrado a enfrentarme o a tener una discusión o a enfrentarme a un papá ya bastante mayor de edad que necesita mi tolerancia. Claro. ¿Entendés? Yo ahora no me aíslo, yo soy hijo, yo soy miembro de la sociedad, soy miembro de esta confraternidad, puedo transmitir el mensaje. O sea que entonces el problema apunta mucho a las emociones, claro, entonces. En mi caso, sí. En tu caso. En mi caso, sí, ya. ¿Hay otros casos, otras situaciones? Y sí, el proceso es muy personal, es de autodiagnóstico. Ah, ya. ¿Y ese autodiagnóstico cómo lo hacen? Y al entrar al grupo con la literatura, haciendo el primer paso luego es aceptar el problema. ¿Qué estás en esta situación? Y ahí se te abre una grilla
de cosas. Por ejemplo, el primero es el ser adicto, después está la negación, tus reservas, y son varias preguntas, y vos al contestarlas te identificás. No puedo. Claro. Y ahí te das cuenta, hijo, soy recontradicto. Y la sustancia no fue mi problema, soy yo el problema. O sea que la sustancia es una cosa secundaria. Claro. Ahí se descubre. Exactamente. Y yo me di cuenta, no. La sustancia es, no sé, la punta del iceberg. Claro. Es ya lo último que se descubre. Exactamente. Entonces. Y llega un momento, como en mi caso, cuando vos estás tan bien, porque notás los cambios enseguida cuando dejas de consumir. La abstinencia de mi droga de preferencia, qué sé yo, son 21 días nomás en el cuerpo, en el cual sale y ya no sentí ese temblor, esa paranoia. Y cuando empezás a estar bien, decimos que estamos en la nube rosa. En la nube, porque todo está lindo, todo está perfecto. ¿Y por qué te digo esto? Porque en el grupo, cuando me voy al grupo, yo, en mi caso particular, hace poco yo me sentía, la enfermedad es tan astuta que te hace creer que estás curado. Claro. Es tan astuta y decir, ya no necesitas más ir al grupo, ya estás curado. Pero ahí es donde más tenés que irte. Yo estoy mal, tengo que irme a una reunión. Estoy bien, tengo que irme a una reunión. Y fue muy loco porque hace poco yo me sentía así. Y me fui a una reunión y vino un recién llegado. Y ahí me hizo acordar de cómo yo llegué. Ese testimonio me pegó. Ahí me acordé, y ahí me sentí útil porque pude darle mi testimonio de que funciona. ¿Cómo dan esos testimonios? Por ejemplo, ahora que vos dijiste, te va a tu grupo y justo llegó uno nuevo. Y le escuchás, él te cuenta. ¿Y ahí qué decís vos? Le damos como un testimonio de bienvenida, de cómo yo llegué. Ahí yo me tengo que acordar de cómo yo llegué para que el miembro no se sienta identificado. De que no está solo, de que no sufrió. O sea, que no es el único. Que no es el único, exactamente. Entonces, cada uno le damos el testimonio de cómo nosotros llegamos. Y ahí yo me escucho de cómo llegué. Vos, por ejemplo, cuando llegaste a tu grupo, escuchaste a unos cuantos que te decían que más o menos no estaba vos solo. Claro, exactamente, que todos pasamos por esto, que tengo que venir. Pero no son píos consejos, ¿verdad? No, sino que él habla de él mismo. Él habla de él mismo y se daban cuenta que yo era muy intelectual porque yo soy científico y me decían que no es un programa de inteligencia, es de obediencia. Me decían, trata de no pensar tanto, sino no venir a la reunión, no a la primera, pase lo que pase. Entonces, como yo soy obsesivo, me volví obsesivo con ese lema, no a la primera, pase lo que pase, no a la primera, pase. Claro. Y así me fue fácil. ¿Y cómo pudiste unir entonces? Porque el que es un poco científico, el que usa mucho la razón, le es muy difícil dejarse manejar por las emociones. Exactamente. Y me fue difícil, pero entregarme, escribir. Yo no quería escribir. Y al escribir te das cuenta de todas tus debilidades y todos tus defectos de carácter. Escribís, mentí, escribís todo lo que hiciste. Es como un diario. Claro, o sea, te confesás ahí en tu papel. Me confieso porque yo soy tan objetivo, tan matemático, tan físico y químico, y ahora una redacción práctica es totalmente subjetivo. Entonces me cambia de sintonía. Claro, totalmente. Y me súper funciona y funciona. Sí. ¿Y cómo llegaste a conocer el grupo aquí de la hermana? Yo conocí el grupo por familiares. Yo a la hermana Regina recién le conocí en la convención. Ya. Cuando se fue allá a dar su testimonio, yo sabía porque tenía compañeros que siempre en sus testimonios le agradecían. Entiendo. Pero yo ya conocí el grupo. Yo como tengo que irme a las reuniones todos los días. Claro. Me voy a Serenidad, al grupo Serenidad, los martes y jueves. Al grupo Querer es Poder, lunes, miércoles y viernes. Y así voy encadenando grupos. Sábado me voy a Serenidad y domingo a Serenidad también. Claro. ¿Y todos estos grupos quiénes te indican? ¿Sos vos el que elegí o...? Soy yo el que elijo. Tenemos un grupo madre en donde nos sentimos más identificados o llegamos por primera vez a ese grupo y tus compañeros son como se dice, de tu misma promoción, no sé. Claro. Son de tu mismo grupo y son los que estamos más en contacto con. Claro. Y decime un poquitito ya como para ir finalizando, sí. ¿Qué vos le dirías a un joven que está en esa situación, pero algunas veces los jóvenes que todavía no llegan a captar o no llegan a entender que este camino les está llevando hacia
hacia, no sé si decir la perdición, pero en el sentido de que se pierde como persona. Claro, que yo le diría que no están solos, que no es un problema de moral, es que es una enfermedad. Y que la única forma de tratar es viniendo a los grupos. Y eso es lo que ofrecen Narcóticos Anónimos. Un grupo donde vos te sentís protegido por tus compañeros que comparten la misma recuperación. Y le diría eso, que traten de hablar, que traten de decir a su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución, pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar, y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Qué bien. Muy bien, te agradecemos tu testimonio de lo que nos estás compartiendo, ¿verdad? Aquí para nuestro programa Ñande Yarañez. Nosotros así hemos pasado en el día de hoy aquí en la casa de la hermana Regina Cian. Ella también fue galardonada ya tantas veces por el Congreso, por la municipalidad, por universidades. Y bueno, agradecemos también este gran servicio que ella está prestando dentro de nuestra sociedad y también como iglesia. Fundación Ñande Yarañez presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañez. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañez. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad. Electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos ya en este domingo de Cuaresma en que el Señor nos presenta una vez más su palabra, nos ayuda a seguir creciendo. Y esta tercera lectura, que es del Evangelio, como siempre, hace como esa síntesis, tanto de lo que escuchamos en la primera lectura como en nuestra segunda lectura. ¿Y qué es lo que la palabra del Señor en esta ocasión nos quiere regalar? Estamos leyendo del Evangelio de San Lucas. Estamos en el capítulo 4, del 1 al 13. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor en este capítulo, Lucas? Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a las orillas del río Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ello tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió, está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Queridos hermanos, con este Evangelio, la palabra del Señor nos invita a mirar nuestro alrededor, a mirar las tentaciones que continuamente nosotros recibimos. Jesús entonces es empujado, dice, incluso es empujado por el Espíritu. Esto significa que entra también dentro de una misma condición del hombre, es decir, que Dios lo permite, pero ¿en qué sentido Dios permite? En el sentido de que nosotros somos limitados. Es elemento que forma parte de nuestra esencia como personas, como hombres, como humanidad. De ahí viene la palabra humanidad, humus, tierra. Es limitación, somos limitados. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y bueno, todos estos elementos entonces aquí en un Jesús que es empujado, ¿verdad? Y aquí tenemos estas clásicas, ¿verdad?, tradicionales tentaciones, pero que engloban todas las tentaciones que nosotros podamos sentir en nuestra vida, es decir, en nuestra existencia. El hombre que se siente tentado continuamente por el mal, el hombre que se siente en su limitación al no aceptar entonces y al querer ser como Dios, entonces justamente entra en estas tentaciones, cae en estas tentaciones.
Primero decíamos, lleno del Espíritu Santo, regresa a orillas del río Jordán, ese lugar justamente por donde el pueblo de Israel había ingresado a la tierra prometida. Es ese lugar donde Jesús vuelve y en ese lugar Juan está bautizando. Que justamente Juan, que representa al Antiguo Testamento, ahora le está pasando como Moisés le pasó a Joshua, que quiere decir justamente Salvador, y ahora Yeshua, que quiere decir justamente Salvador, le está pasando la posta y le está diciendo, bueno, ahora iniciamos este verdadero camino, el camino de la salvación, a la tierra prometida. El camino en la tierra prometida. Y esto es hermoso, ¿verdad? Entenderlo de esta manera. Es un Dios que nos pasa la posta, pero después nos dice, atención, al entrar en esta tierra prometida, atención que vamos a encontrar tentaciones, que vamos a encontrar dificultades. Y dice luego enseguida, fue tentado por el demonio durante 40 días. Ya dijimos que 40 días quiere decir toda una generación, es decir, toda una vida. Toda nuestra vida seremos tentados. No es que una vez nomás nosotros vencemos al mal, imagina. No, ¿por qué? Porque el mal en realidad es nuestra condición humana. El mal es entonces nuestra limitación. Y cuando nosotros no aceptamos y no estamos atentos con esta condición humana o con esta limitación humana que tenemos, ¿qué es lo que hacemos? Entonces queremos ser como dioses. Queremos sobrepasar sobre nuestra propia limitación. Y es ahí entonces donde nosotros nos equivocamos. Pepe la paina, a Pepe la ya equivoca viteina, a Pepe la iba a porque da ya cuasen va a ver pues nuestras limitaciones. Añande ñañe Moisés, peñande yara veces. Y bueno, y en estas tentaciones están reflejadas, ¿verdad?, los elementos esenciales. El demonio le dijo entonces, si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le responde, el hombre no vive solamente de pan. El hombre no vive solamente de pan. Qué importante entonces que entendamos eso, que nosotros verdaderamente no somos simplemente humanos, sino que necesitamos vivir de la palabra del Señor. Vivir de acuerdo a esa cultura de la palabra, esa sociedad de la palabra, desde la palabra. Si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. El poder que vos tenés, vos podés convertir todo, hasta esa piedra. Pero la respuesta del Señor es de nuevo desde la misma palabra de Dios. Y te dice bien, dice, no solo de pan vive el hombre. Maná picondere y potala tanto poder lleva. Maná. Y si justamente después todos seguimos en lo mismo. Y después te metes en problemas, ¿verdad? Estando en el poder. ¿Y por qué? Y porque utilizas mal el poder. Ahí viene la tentación, al utilizar mal el poder. Hay muchísimos que no pueden vivir sin guardaespaldas, sin policía. Y en vez de estar atendiendo a la población, miles de policías, tienen que estar atendiendo a gente que verdaderamente han utilizado mal el poder. Y bueno, y ahora están inseguros, ¿verdad? Entonces todo esto, queridos hermanos, es para pensar y para repensar en nuestra sociedad. Es para pensar si verdaderamente estamos viviendo de acuerdo a la propuesta del Evangelio, a la propuesta del Señor. ¿Y por qué no podés dormir tranquilo a la noche? ¿Y por qué no podés estar en tu casa tranquilo? ¿Y por qué tenés que cada vez que salir en blindado y todas esas cosas? Y bueno, porque ciertamente no es que utilizaste bien, ¿verdad?, esa gracia y esa visión, esa autoridad que el Señor puso en tus manos, ¿verdad? O pone en nuestras manos. Porque todos nosotros al final de cuentas siempre tenemos algún lugar donde ejercemos el poder sobre los demás. Pero recordemos esta respuesta del Señor, no solo de pan vive el hombre. Luego le lleva más alto y le dice, ¿verdad?, te daré todo este poder y esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados y yo te lo doy a ti. Pero para eso tienes que postrarte ante mí. Entonces, queridos hermanos, pidamos al Señor siempre todas estas gracias. Solamente el Señor nos puede regalar en la medida en que nosotros nos esforzamos. Y así entonces concluimos hoy con Ñande Yarañe Dominical,
Nos volvemos a encontrar próximamente. Y la bendición del Señor descienda al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí Ñande Yarañe'e en su edición dominical presentando la liturgia de la palabra con el Padre Víctor Luis Cabañas.